Vamos a ver qué plantea este requisito. En este caso nos dice que... ¿alguien quiere comentar algo? No, ¿verdad? Bien, vamos a empezar viendo qué dice el numeral de recursos. En este caso, en las generalidades nos establece que, otra vez repetimos, ¿verdad? Cuando hablamos de la organización en automático, mi cabeza debe de decirme que es responsabilidad de todos. Y al decirme debe es que es una obligación. Entonces, ya sabemos que todos debemos participar en determinar. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que debe estar documentado en alguna parte. La pregunta sería, ¿dónde tengo documentado, dónde se han determinado los recursos necesarios para el establecimiento del sistema de gestión de la calidad? ¿Se acuerdan que dijimos que era el establecimiento? ¿Qué era el establecimiento? Se encuentra exactamente, ¿verdad? Se encuentra en la etapa del planear y es cuando estamos documentando el sistema de gestión de la calidad. Entonces, ¿cuáles son los recursos para establecer, para documentar el sistema de gestión de la calidad? Y aquí vamos a ver que va a haber recursos desde las personas, la infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde va a estar escrito estos recursos que se requieren para poder determinar el sistema de gestión? Por otro lado, ¿dónde está determinados estos recursos que se requieren para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad? Y luego también, ¿dónde están determinados los recursos para lograr la mejora continua del sistema de gestión de calidad? Por un lado es eso. Tendríamos que ver dónde los documentaremos. Una manera muy sencilla y sin necesidad de hacer una lista extensa de recursos, pues podemos a lo mejor acuérdense que ya hicimos una ficha de procesos, ¿no? Y en esa ficha de procesos pusimos un apartado de los recursos necesarios. Entonces ahí los podemos poner, listar de una manera general, ¿no? Para poder establecer qué son los recursos críticos indispensables para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad. Entonces, a cada proceso le puedo poner una lista de recursos críticos. ¿Por qué hablo de recursos críticos? Porque, por ejemplo, esos recursos van a ser los que tendrán que ser otorgados. Bueno, aquí lo dice el requisito. Una vez que quedaron establecidos, lo importante aquí es que, ¿qué? Que aseguremos que se proporcionen. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a suponer que en un proceso se requieren cuatro puestos o 4 personas y no están consideradas en el presupuesto de la organización, pues entonces vamos a tener problemas porque va a haber una sobrecarga de trabajo y por ende a lo mejor va a haber fallas en los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que si queremos que todo funcione bien, tengamos que tener una lista de esos recursos para que dirección esté enterado y por ende, pues nos ayude a tener un presupuesto asignado para que se logren esos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, una manera muy sencilla es ponerlos en esa cédula de proceso. Otra manera también es a lo mejor, si es muy crítico, por ejemplo, en el caso de ustedes, maestra Dulce, cuando están haciendo, por ejemplo, vamos a suponer que su proceso es impartición de la docencia, pues mis procedimientos pueden llevar un apartado que digan materiales, maquinaria, reactivos, o sea, todo aquello que es crítico y que no puede faltar para poder realizar esa parte del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí otra vez podemos decir, bueno, entonces mi procedimiento tendrá que llevar un apartado de recursos necesarios para esa etapa del proceso. Sí, acuérdense que todo es con enfoque a riesgos.
Si existe el riesgo de que si tú no lo consideras de alguna manera, ese recurso no esté presente y por ende te ocasione, no sé, mermas, reprocesos, retrabajos, etcétera, pues entonces pon un apartado en tu procedimiento donde diga listado de recursos a utilizar, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando yo diseño un sistema de gestión de la calidad y hago un análisis de cada proceso, además de ponerlo en la cédula de proceso, me aseguro de que en cada apartado del procedimiento que describe dicha actividad, pues se mencionen los recursos, así no haya un apartado que diga lista de recursos, pero me aseguro que estén nombrados en cada parte de mi procedimiento para asegurar que cada vez que alguien vaya a hacer cierta actividad, pues antes de empezar debe asegurarse que tenga disponibles tal, tal, tal. ¿De acuerdo? Otra parte de expresar los recursos necesarios es cuando en el procedimiento decimos, el responsable de calidad debe, ahí ya estás hablando que se requiere una figura que se llama responsable de calidad y ahí ya estás hablando de una manera intrínseca de un recurso humano necesario para esa actividad, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, hablábamos en sesiones anteriores de un comité. ¿Por qué? Porque va a haber un conjunto de personas que necesita participar en tal lado. Ah, bueno, pues no pongo la lista de las 5 o 6 figuras del organigrama, pero sí puedo poner los integrantes del comité, no sé, de riesgos o los integrantes del comité de la empresa deben, y entonces ahí ya estoy mencionando a todos y ya sé que se requiere la participación de ellos y por lo tanto también se requiere el recurso humano. ¿De acuerdo? ¿Voy bien hasta aquí? Y bueno, Sí, para poder hacer toda esta determinación de los recursos necesarios y por lo tanto puedan ser proporcionados por la alta dirección, dice, la organización debe considerar las capacidades que tiene de los recursos internos existentes, pero también las limitaciones que tienen esos recursos internos existentes. Un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una máquina que hace, no sé, dobles de caja, ¿no? Suaje de caja o como se llame, de cartón. Y resulta que es capaz de hacer 100 suajes por hora, pero resulta que de acuerdo a la carga operacional, pues necesitamos que al menos se hagan 150 suajes por hora, ¿no? Entonces, esas capacidades y limitaciones ya vemos si yo las puedo acoplar, digamos, pidiendo más tiempo para la entrega del producto, pero eso es desde que estoy planeando la venta. Ahorita vamos a ver más adelante, bueno, ahorita no, pero mañana estaremos viendo en el numeral 8 el por qué la importancia de esto, porque la organización debe asegurarse que tiene la capacidad de otorgar el producto o servicio antes de comprometerse con el cliente. Entonces, esta parte de determinar las capacidades y limitaciones es muy importante para saber qué recursos tengo, con qué recursos cuento, tienen la competencia, etcétera, ¿no? Y aquí nos dice el inciso B. Ok, tienes capacidades y limitaciones de recursos internos. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitas obtener de proveedores externos? Entonces ahí es donde vienen todas las compras de productos o servicios externos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dedicamos a eso, no tenemos capacidades para ciertas cosas y por lo tanto necesitamos contratarlo. Por ejemplo, la calibración de instrumentos de medir para la ejecución de cierto proceso. Bueno, pues si nosotros fuéramos un laboratorio secundario acreditado, nosotros lo podemos hacer, pero yo no tengo la capacidad de calibrar instrumentos o a lo mejor tendría la capacidad, pero me limita que no tengo los patrones y no estoy acreditado. Entonces, bueno, pues eso es algo que necesito obtener de proveedores externos. ¿Me voy explicando un poco? Si tienen duda, levántenme la mano, párenme, Silvia, esto, ¿de acuerdo? todo bien. Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, uno de los recursos
que como lo vimos aquí, hay que determinar y proporcionar. Uno de ellos es las personas. Y entonces, otra vez, la organización debe determinar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión y para la operación y control de sus procesos. Ya que lo determinaste, ¿dónde lo determinamos? Normalmente en el organigrama. Y se conecta el organigrama con el perfil del puesto, de cada puesto. Y entonces con base en eso, le presentamos a dirección y le decimos necesitamos 10 personas porque son los 10 puestos que aparecen en el organigrama. Entonces aquí ya tenemos evidencia de este cumplimiento. Evidencia de que vamos a determinar las personas necesarias para la operación. Planteamos el organigrama con base en los procesos y a la naturaleza de la organización, y entonces planteamos también los perfiles de puesto. Y buscamos que se cubran las vacantes de cada proceso. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier persona, ¿no? Ahorita vamos a ver en el 7.2 que las personas necesitan ser suficientes y también necesitan tener la competencia. Entonces a nosotros nos tiene que quedar claro que cuando hablamos de la competencia o de personal competente, estamos hablando de 4 rubros importantes. El primero es la educación académica, que tiene que ver con el nivel de estudios. Hay quien nada más la pone educación, ¿sí? Educación. Tiene que ver con el nivel de estudios. Por otro lado, pues tiene que ver con la formación o capacitación, que son todos aquellos cursos relacionados con la actividad que va a realizar en el puesto que ocupa. Por otro lado, las habilidades que ha formado a través de su experiencia, las habilidades fundamentales para desarrollar la productividad personal y, por último, la experiencia, que son todos esos años o tiempo en el que se ha desempeñado en el puesto similar y que es necesaria para desempeñarse adecuadamente en el puesto. Entonces, cuando hablamos de competencia técnica, hablamos básicamente de estos 4 aspectos, ¿de acuerdo? Bien, eso es en cuanto a las personas, ¿no? Determinar las personas necesarias y proporcionarlas en cuanto a recursos. Nos vamos al recurso de infraestructura. La organización debe determinar, proporcionar y mantener. Entonces aquí ya, aunque no me está pidiendo un programa de mantenimiento, ¿cómo evidencias que mantienes la infraestructura? Pues a través a lo mejor de un programa de mantenimiento de infraestructura, o puede ser un programa de mantenimiento, por ejemplo, puede ser por separado. Programa de mantenimiento de instalaciones, donde entran todos los edificios, ¿no? Y servicios asociados. A lo mejor puede ser un programa de mantenimiento de equipos, un programa de mantenimiento de unidades de transporte, un programa de mantenimiento de equipo de cómputo. ¿Por qué? Porque todo eso es infraestructura. Y a lo mejor me conviene separarlo porque cada cosa depende de alguien especializado. No es lo mismo, o sea, a lo mejor mi área de mantenimiento, pues no le va a dar mantenimiento a cada cosa. Podrá llevar el control de esos mantenimientos, pero a lo mejor necesita, con base en esto, de acuerdo a sus capacidades y limitaciones, a lo mejor necesita obtener algún servicio de proveedores externos. Entonces, como hay alguien que va a coordinar estos mantenimientos, pero no necesariamente los va a ejecutar, puede estar todo junto en un solo documento que se llame Programa de Mantenimiento a la Infraestructura, y dentro de ese mismo programa, a lo mejor lo tengo por rubros: edificios, servicios, unidades de transporte, equipos, etcétera, ¿no? O lo puedo separar y me simplifico mucho más las cosas, ¿no? Pareciera mentira, pero ustedes, digo, y me voy a adelantar porque ustedes ya revisaron la parte de información documentada, y a veces hay auditores que dicen, es que ¿por qué tienes 5 programas cuando puedes tener uno? Oportunidad de mejora. Evaluar la viabilidad de simplificar, en lugar de tener 5 formatos, pues nada más tener uno. Bueno, pues es que resulta que para mí es más fácil tener 5 formatos que estar metiendo a tanta gente responsable en un solo formato, ¿no? Entonces,
Eso ya lo dictamina la organización, ustedes deciden si lo quieren todo junto o por separado, siempre teniendo, ¿cómo voy a tomar esa decisión? Siempre teniendo en mente el enfoque a procesos y el enfoque basado en riesgos, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces ustedes ya nada más, lo más importante es que existe esa lista de infraestructura necesaria para la operación y aseguremos que se tenga disponible para la operación y también que se le dé el mantenimiento correspondiente para lograr la conformidad de los productos y servicios. ¿Hasta aquí muy bien? ¿Alguna duda? Bien. Y bien, este requisito nos ayuda aclarando, por ejemplo, puedo tener un programa de infraestructura al edificio y los servicios asociados, como los sanitarios, planta de luz, no sé, a lo mejor si tengo unas cisternas, pues también mantenimiento de cisternas o aseguramiento de la calidad del agua potable, entre ellos el mantenimiento de los tinacos, cisternas, todo lo que pueda utilizarse. Otra vez, ¿cómo decido qué tanto entra y qué no entra? Todo aquello que sea necesario para la operación y con un pensamiento basado en riesgos y con un enfoque a procesos, yo puedo decidir muy fácil que sí y que no entra. Por ejemplo, me he llegado a encontrar con empresas que hasta tienen en su listado de mantenimiento de infraestructura las mesas, las sillas donde se sientan las secretarias y tú dices, ok, está perfecto que tenga un control de inventario tan grande, pero qué complejo porque si una silla, digamos, se daña, pues a lo mejor pongo un banco y no me afectó la operación, ¿no? A lo mejor si me he encontrado hasta evaluación a proveedores de papelería, que quién me trae las hojas bond y quién me trae las plumas, los lápices, y yo así como que, ¿por qué trabajan tanto? ¿Por qué controlan tanto cuando eso puedo salir aquí a la papelería y compro alguno, pero no tiene una especificación crítica como para que yo tenga que hacer evaluación a proveedores? Ese sería como que el criterio de que sí, pongo que no. Otra vez, enfoque a procesos, pensamiento basado en riesgos. Si se me acaba el papel para imprimir cualquier cosa, ¿puedo utilizar cualquier marca? Sí, no pasa nada. Entonces, ¿la compro en cualquier lado? Sí, cualquier lado, pues un Office Depot, hasta en el mercadito si quieren. Bueno, entonces no es un material crítico y por lo tanto no necesito tener tanto control como con base en esto, ¿de acuerdo? Y no tengo que tener una evaluación a proveedores. Pero ¿qué pasa si me dijeran, no, es que sabes qué, la hoja bond, somos una industria litográfica y la hoja bond sí debe de tener ciertos gramos, cierta blancura, ciertas dimensiones y solamente nos los puede vender, no sé, papelitos SADCB? Ok, perfecto. Entonces, eso sí se convierte en algo crítico. No puedo salir a comprarlo a la papelería de la esquina porque debe cumplir con ciertas características críticas, entonces entra en esta parte de evaluación a proveedores. Digo, a lo mejor ahí hablé de hojas de papel, eso sería más materiales e insumos, pero es un ejemplo de que todo esto de equipos, hardware, software, recursos de transporte, tecnologías de la información, va a entrar en mi programa de mantenimientos, pues aquello que si se llega a dañar o que si llega a faltar, entonces puede hacerme que se pare la operación, ¿de acuerdo? Puede hacer que la operación se vea detenida o puede hacer que salga un servicio o producto no conforme y por lo tanto genere mermas, etcétera. Entonces, con ese pensamiento yo puedo decidir qué parte de la infraestructura entra, si es necesaria para la operación y cuál es su impacto y con base en eso llenar mis programas de mantenimiento o mi programa de mantenimiento. Hasta aquí comentarios. No, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, nos vamos a ir al 714, ambiente para la operación de los procesos. En este caso, otra vez, la organización, que significa que todos estamos obligados a
determinar o a participar en la determinación ¿de qué? Del ambiente necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos o servicios. Entonces, de alguna manera, en la parte documental hay que determinar si, por ejemplo, hay alguna situación que tengamos que vigilar que no haya discriminación, ¿no? Y este punto digamos, de aspectos sociales o ambiente social se hace obligatorio a partir del año, no me acuerdo si en el 18 o 19, que se emitieron las normas 035 y 036 para poder fomentar un ambiente no discriminatorio, un libre de conflictos, para también, tiene que ver también con los riesgos psicosociales, ¿no? Que es la reducción del estrés, la prevención, el síndrome de agotamiento, el cuidado de las emociones. Vaya, esas dos normas 35 y 36 apuntan a ayudar a las organizaciones a prevenir este tipo de riesgos y por lo tanto otorgar un ambiente adecuado para las personas que trabajamos en alguna empresa. ¿Alguien quería comentar algo? No, maestra, era la de la NOM 035 que fue a partir del 2019. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, en el 2019 y entonces, pues bueno, esas normas nos ayudan, como ya es obligatoria en todo centro de trabajo, bueno, pues entonces ya nos ayuda a tener un mejor control o una mejor determinación de este ambiente para ayudar a que la operación fluya, ¿de acuerdo? Como las personas somos parte de la operación, pues entonces está directamente ligada a que los procesos o la operación de los procesos logren la conformidad del producto o servicio. Entonces, ya que determiné el ambiente que debe de haber en estos aspectos, pues hay que asegurarnos que se proporcione y se mantenga. Y entonces aquí es donde hay que medir, ¿verdad? ¿Cómo podríamos medir que haya un ambiente psicosocial apropiado? Pues bueno, esas normas traen unos cuestionarios que las empresas tienen que aplicar y a lo mejor con esos cuestionarios podemos tener información necesaria para establecer a lo mejor ciertos indicadores, ¿no? Que nos ayuden a tener evidencia de que efectivamente proporcionamos un ambiente adecuado para la operación de nuestros procesos y que éste se mantiene. Muy bien. Ahora bien, por otro lado, tenemos los recursos, el ambiente físico, y ese sí tiene que ver meramente con el producto o el servicio que se proporcione por la organización. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la humedad, la iluminación. Aquí no lo vemos, pero puede haber también algo crítico como la vibración del ambiente, ¿no? La circulación del aire, la higiene, el ruido, etcétera, el calor. Y eso va más enfocado hacia si mis equipos o mis procesos requieren o mis productos requieren alguna condición ambiental en especial, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en el laboratorio clínico, los equipos decían que tienen que estar aproximadamente a 20 grados Celsius. Entonces, pues todos los que trabajamos allá dentro del almacén, del laboratorio, pues siempre teníamos que andar con chaleco debajo de la bata porque hacía un friazo y a veces los compañeros apagaban el aire acondicionado porque pues tenían frío, pero ¿qué pasa? Empezaban los equipos a fallar. Y entonces ahí cruelmente la química responsable del laboratorio nos decía, es que los equipos no están para ustedes, están para los equipos. Pónganse bufanda y gorro y a trabajar, ¿no? Y bueno, pues sí, ciertamente era un poco cruel. Podrían decir, oye, pero es que ahí impacta a una cuestión psicológica. Pues sí, pero ahí la empresa tiene que ver cómo encuentra un balance. A lo mejor, bueno, como yo sé que los voy a exponer a cierta temperatura baja, pues parte de los uniformes que voy a dar es que voy a dar chalecos, bufandas, gorros, ¿no? Por decir algo. Y no nada más pongo mi clima sin importarme, no, pues el que tenga chamarra que se ponga, el que no, pues ya a ver
ya no me interesa, ¿no? Entonces ahí es encontrar un balance entre las cuestiones ambientales para asegurar que ahora tanto los equipos como las personas estemos en un ambiente adecuado para que podamos asegurar la operación de nuestros procesos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Una evidencia de medición. Acuérdense que también esto apunta a las partes interesadas, ¿no? Si ya hicimos una lista de partes interesadas y pusimos que una parte interesada es el personal de la organización, bueno, ¿cómo puedo medir si yo como empresa estoy satisfaciendo las necesidades y expectativas de esta parte interesada, que es mi personal? Ah, bueno, pues a lo mejor hago un estudio de clima laboral y puedo evaluar estos aspectos, ¿no? O a lo mejor supe implementar adecuadamente la norma 035, 036 y a través de ella generé indicadores. Ah, bueno, pues no necesito hacer un clima laboral, basta con que aplique esos cuestionarios, haga un correcto análisis, una correcta interpretación y tome acciones a partir de esta información. ¿Mi evidencia cuál va a ser? Pues esa toma de acciones para mejorar el ambiente psicosocial de los trabajadores. Y por otro lado, el ambiente físico, pues a través de medición de temperatura, humedad, a lo mejor a través de gráficos, cartas control, etcétera, que me permitan ir monitoreando, pues que esto se cumple para proporcionar un ambiente adecuado para la operación de los procesos. Entonces, no sé si tengan duda con la evidencia que nos ayudaría a generar, o bueno, a demostrar que hemos determinado los recursos que se proporcionan y que se mantienen adecuadamente para proporcionar un ambiente adecuado para la operación de los procesos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, No. ¿No? Ok, hay que tener en cuenta que estos factores pues van a estar cambiando o pueden ser variables dependiendo del producto o servicio suministrado. O sea, es decir, podrían ser cambiantes de empresa a empresa, pero ya una vez que los fijé en mi empresa, pues ya, entonces ahora sí, hay que proporcionarlos y garantizar que se mantengan de una manera que siga asegurando la operación del proceso. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente numeral, al inicio del curso hablábamos de las exclusiones, cuando estábamos hablando de los requisitos, del alcance del sistema de gestión, ¿se acuerdan? Entonces, este requisito, recursos de seguimiento y medición, es uno de los pocos requisitos que se pueden excluir de un sistema de gestión de calidad. Vamos a revisarlo y al final concluiremos por qué sí se puede excluir de algunos, sobre todo de algunos servicios, no tanto de algunas empresas productivas o fabricantes, sino más bien de empresas de servicios y vamos a ver el por qué. ¿De acuerdo? Bien, entonces. Este requisito me establece que la organización debe determinar, perdón, ahí se me fue un dedo, determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados, otra vez mi enfoque es en procesos. Acuérdense que los resultados están en la salida del proceso. Cuando se realice seguimiento y medición para verificar la conformidad del producto o servicio. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo fabrico aceites, bueno, una actividad de seguimiento y medición para verificar la conformidad de mi producto es, por ejemplo, la viscosidad, los grados Brix. Y para medir la viscosidad necesito un viscosímetro. Es un instrumento de medición que por lo tanto tiene que ser calibrado. Entonces, ese viscosímetro es un recurso de seguimiento y medición. Si tengo que medir los grados Brix, pues necesito un refractómetro que esté calibrado y entonces es un instrumento y por lo tanto es un recurso de seguimiento y medición. Si fuera el caso, necesito
incluir este apartado en mi sistema y por ningún motivo entonces lo puedo excluir, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo no soy fabricante ni de aceites ni de pinturas? Por ejemplo, una pintura podría estar sometida al mismo, pero vendo tortillas, ¿no? A lo mejor para liberar mis tortillas, pues así muy manualmente, como lo vemos en cualquier tortillería de la casa, pues a lo mejor no necesito medirle nada a la tortilla, ni el diámetro, ni nada. Eso, pues eso como que no es crítico, pero lo que sí es crítico es la manera en la que se comercializa. Y entonces, no necesito nada para verificar la conformidad de mi producto, pero sí para la conformidad de mi servicio, porque necesito vender kilos de a kilo, kilogramos de a kilogramo. Entonces, yo no puedo, yo tengo que tener una báscula, una balanza que esté calibrada para asegurar que cada vez que alguien viene y me dice, quiero 1 kilogramo de tortillas, yo le esté dando exactamente 1 kilogramo de tortillas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos un ejemplo de un servicio que sí necesita verificar la conformidad de su servicio. ¿Me voy explicando? Sí. Ok, vamos a suponer que ustedes, todos ustedes, háganme la buena, me contratan para hacerles sus auditorías internas. Entonces, lo que yo les voy a vender es un servicio de auditoría interna, ¿de acuerdo? Entonces voy, los visito, hacemos la reunión de apertura, ejecutamos toda la auditoría, al final entrego un informe de auditoría y bueno, muchas gracias, entrego mi encuesta de satisfacción de a ver cómo me fue y ya, todo bien, ¿no? Para poderles entregar el informe de auditoría, que es como mi entregable final, y todos los demás registros, tengo que pesar ese informe, le tengo que medir alguna característica como temperatura, humedad, viscosidad, no sé, longitud de onda, etcétera. No, ¿verdad? Entonces, yo sí puedo excluir de mi sistema de gestión de la calidad si me alcanza la prestación de servicios de auditorías internas o de auditorías. Yo sí puedo excluir este requisito porque para poder entregar mi producto o servicio no necesito asegurar la validez y fiabilidad de los resultados a través de un proceso de seguimiento y medición. ¿Me voy explicando? Sí nos va quedando claro cuándo en un servicio se puede excluir y cuándo no. Sí. Sí, Sí. perfecto. Entonces, ustedes vayan viendo en su propio proceso si ustedes sí pueden excluir esto o tendrán que a fuerza incluirlo y échenle un ojito en su sistema como lo tienen. Si lo tienen excluido, pero resulta que si ustedes se ocupan un proceso de seguimiento y medición para verificar la conformidad de su producto o servicio de tal manera que aseguren la validez y fiabilidad de esos productos o servicios, entonces, y lo tienen excluido, entonces hay que quitarlo de las exclusiones, hay que incorporarlo al sistema y ver cómo le vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si fuera el caso que sí nos aplica, entonces debemos de asegurarnos que esos recursos sean apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición. Como normalmente vamos a utilizar un instrumento para medir, para poder asegurar esta fiabilidad de las salidas, entonces, para asegurarnos que son apropiados, la mayoría de las veces necesitamos tener calibrados nuestros instrumentos. Si fueran equipos, por ejemplo, un refrigerador, necesito tenerlo calificado, pero ese refrigerador por sí solo no me ayuda. A fuerza, ese refrigerador debe tener un indicador que me ayude a demostrar que efectivamente mantiene las condiciones de refrigeración. Entonces necesito calificar ese refrigerador, pero también calibrar el termómetro auxiliar de ese refrigerador. ¿Hasta aquí voy bien? Y Sí. bueno, la organización debe asegurarse que esos recursos también se mantienen, se les da un mantenimiento para asegurar que sean idóneos para el propósito.
Dice asegurarse de la idoneidad continua. Entonces, debe haber cierta periodicidad en el cual yo asegure que se le esté dando un mantenimiento. ¿De acuerdo? Hay instrumentos que se les puede dar mantenimiento, hay otros que nada más se calibran. ¿Cómo lo voy a saber? Dependiendo la naturaleza de su instrumento y otra vez con un enfoque basado en riesgos. Y también de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, por supuesto. Muy bien. La organización debe de conservar información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para el propósito. Y aquí les puse una tipo cartita control en donde yo puedo estar haciendo un análisis de cómo están surgiendo los errores de medida de mis instrumentos de calibración, ¿no? Para los que ya más o menos conocen cuál es el funcionamiento de un instrumento calibrado, bueno, un instrumento calibrado me reporta un mensurando. Por ejemplo, en las balanzas, en las pipetas, en los termómetros, lo que me reportan es el error de medida. Y entonces yo puedo ir haciendo como me dio el año pasado en mi certificado de calibración, cómo fue el error de medida y este año cómo fue y comparar, ¿no? Y lo puedo comparar a lo mejor contra lo que dice el fabricante, que no debe rebasar un error de medida de tanto. Y bueno, finalmente hacer un protocolo o un procedimiento donde yo pueda generar esa información documentada como evidencia de que analizo el estado de mis instrumentos de medición y aseguro que sigan siendo idóneos para el propósito que tienen dentro de mi organización. Si ustedes quieren, les puedo hacer llegar un pequeño cursito que tenemos también disponible de metrología para que puedan profundizar en este tema. Los que ocupen esa información, se las voy a hacer llegar y lo pueden revisar de una manera gratuita, ¿de acuerdo? Ya con la información que está disponible. Ahora bien, si necesitan una constancia de haber tomado ese tema, pues nada más me apoyan con un costo de recuperación para la emisión de la constancia y les podemos emitir una constancia adicional. Pero si no, el material va a estar completamente gratuito para ustedes, ¿de acuerdo? Gracias, maestra. Muy bien, entonces, si me aplica el requisito 715, entonces también me aplica el requisito 7152, perdón, 7151, también me aplica el 7152, porque si me aplica que yo deba de tener instrumentos para medir, bueno, entonces estos instrumentos también, de acuerdo a una política internacional que se llama política de trazabilidad y por otra política internacional que se llama política de incertidumbre, bueno, por esas políticas nosotros debemos demostrar que nuestros equipos son trazables a patrones nacionales o internacionales. Entonces, ¿qué me dice la ISO 9001? Dice, cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe calibrarse o verificarse. En ese curso de metrología podrán entender la diferencia entre calibración y verificación, pero normalmente para efectos sencillos un tip es que esa medición que hago se utiliza o más bien se utiliza para la toma de decisiones sobre si libero el producto o no. Ah, no, pues sí, entonces lo tengo que calibrar. No se ocupa para la liberación del producto, entonces simplemente lo puedo verificar, ¿no? La diferencia entre ambos términos se los explico en ese tema y ahí lo pueden profundizar un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, aunque normalmente casi siempre todo tiene que ser calibrado para garantizar esa confianza en la validez de los resultados, ¿de acuerdo? Dice que tiene que ser calibrado a intervalos específicos, ¿no? Antes de su utilización contra patrones de medición trazables a patrones nacionales, o internacionales, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues tendría yo que tener también un programa de calibración de instrumentos para medir
de tal manera que todos estén ahí listados para cumplir que están a intervalos planificados, ¿de acuerdo? Bien, estos instrumentos también deben ser identificados para determinar su estado. En este caso, debería tener una etiqueta sobre si está calibrado o no. ¿M? Y hacer referencia al número de informe donde se reportaron sus resultados, al fin de que si alguien quiere corroborar cierta información, bueno, pues esté a la mano el número de certificado de calibración que ampara los resultados de este instrumento. También dice que el instrumento de medición debe protegerse contra ajustes. Por ejemplo, todos han utilizado de alguna manera algún instrumento para medir, por ejemplo, una pipeta. ¿Todos han utilizado alguna pipeta alguna vez? ¿Una pipeta automática? Sí, ¿Ok? Esas pipetas normalmente traen una etiqueta en donde el plastiquito no puede abrirse. Si se abre, entonces la etiqueta se rompe y por lo tanto puede ser rápidamente visible que algo le pasó o que se ajustó o que tuvo un daño, por lo tanto hay riesgos de que la cantidad de agua o de líquido que se esté pipeteando ya no sea el correcto. Lo mismo pasa con las balanzas. No vamos tan lejos, a lo mejor no todos han ido a un laboratorio a ver una balanza, pero todos vamos a comprar de alguna manera tortillas. Si no han ido, vayan y van a ver que la tortillería que les vende tiene etiquetas en su balanza. Y hay alguna que dice, no sé, autenticidad o etiqueta de seguridad o algo alusivo a que es algo que le ayuda a que esa balanza no se destape y el vendedor de tortillas pues le ajuste de tal manera que los kilos ya no sean de a kilo. ¿De acuerdo? ¿Ven cómo todo va como que pegado? Sí. Y luego dice, la organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de una manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto. Debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Vamos a suponer que se nos cae el instrumento para medir y entonces alguien más lo levanta y lo sigue utilizando. Cuando yo me doy cuenta que ese instrumento se dañó, ya sea porque lo conozco y visualmente veo que algo le pasó, tengo que tener una investigación de desde cuándo se utilizó así y poder evaluar si los procesos anteriores fueron afectados por una posible falla en el instrumento. ¿Cómo puedo descartar si ese instrumento falló o no falló? Simplemente mandándolo a calibrar de nuevo. No hay otra manera. Entonces lo tengo que volver a calibrar para ver si los resultados son muy diferentes con respecto a lo que estaba yo haciendo antes. Por ejemplo, en mi proceso, una titulación gravimétrica, pues imagínense lo que puedo hacer a lo mejor cuando estaba dañada la pipeta, pues me llevaba más reactivo titulador y ahorita que ya lo mandé a calibrar, repito ese análisis y resulta que es menos reactivo. Entonces, si hay riesgos de que haya un instrumento para medir dañado, lo ideal es que mi procedimiento diga que se tenga que sacar fuera de uso para no tener afectaciones al proceso. Y si se utilizó en alguna parte para algunos productos o servicios, tendríamos que hacer un análisis en esos productos o servicios para asegurarnos que no haya esa falla en mi pipeta o en mi instrumento de medición, en mi balanza, mi viscosímetro, lo que sea, no haya hecho que hayamos tomado una decisión equivocada por una mala medición. No sé si me explico. Imagínense que si regreso al ejemplo del aceite y mi viscosímetro por alguna manera se le dobló, no sé, la aguja o resulta que se hizo chata la aguja y el número pues sí, la fuerza de torque ya no es la misma, pues yo voy a seguir ahí insistiendo hasta que me dé la viscosidad que espero, pero resulta que como tiene un desajuste mi instrumento, pues ahora sí que el valor me dio, pero la apariencia ya no es la misma.
No sé si logro explicarme. Imagínense que ustedes agarran un aceite y lo quieren vaciar a su aceite y digo a su sartén y resulta que parece miel. Entonces ese aceite tiene una viscosidad más alta y por lo tanto pudo haber habido una falla en su proceso a causa de una falla en un instrumento de medición. Platíquenme si me estoy explicando o si estoy hablando como que solo para mí. No, sí es claro, No, Silvia, sí. muchas gracias. Sí. Todo bien. Perfecto, entonces aquellos que utilizamos instrumentos para medir, es muy importante que conozcamos también sobre metrología, porque aquí nada más esta norma me dice, ok, determina la validez y si se fue afectado, pues toma acciones, pero no me dice más. Entonces ahí es donde entra el uso de otras normas, por ejemplo, una 17025, ¿no? Para poder determinar si hubo una falla en mis instrumentos y entonces tomar las acciones adecuadas. Muy bien, hasta aquí. Evidencia de esto, pues la evidencia nada más sería tener mi procedimiento de calibración de instrumentos que esté ligado a un programa de calibración. En ese procedimiento puedo decir que todos mis equipos son calibrados y cuando son verificados, cuando sí. ¿Cómo le hago para identificar el estado metrológico de mis instrumentos? ¿Qué acciones tomamos para proteger contra ajustes a mis equipos? Y si existe riesgos de que haya un daño en la validez de los resultados en los cuales se ocupa ese instrumento, pues lo saco de uso, analizo las causas y tomo las acciones adecuadas dependiendo de lo encontrado en el estado meteorológico de mi equipo. ¿De acuerdo? Entonces, evidencia de cumplimiento de esto, procedimiento para la calibración de instrumentos y su correspondiente programa de calibración. No, ¿Hay alguien aquí que diga, en mi caso no se aplica? Perdón, ¿alguien quería comentar algo? bueno, fíjate, Silvia, que en esta parte, en la parte de docencia, nosotros lo tenemos, sí usamos equipo, pero por cuestiones de que los equipos se calibran y se verifican una vez al semestre, lo hemos excluido parcialmente. No sé si eso pueda ser correcto porque es masivo el uso, pero sí se verifica y de hecho se tiene un equipo de técnicos académicos especializados en esta parte y se le dan reparaciones, mantenimientos, calibraciones y todo lo que corresponde. Pero no sé si sea correcto que se excluya parcialmente porque es mucha la población que entra al laboratorio. Ya, por ejemplo, cuando excluyes parcialmente, ¿qué parte del requisito es el que excluyes? Lo que mencionamos ahí, y fíjate que no nos ha causado conflicto, pero mm, la parte de calibración puntualmente, porque verificamos continuamente y Ok, calibramos una vez al semestre. Sería el inciso A como lo tienes ahí. claro, pero entonces fíjate que no lo tendrías por qué excluir, porque Ah, ciertamente no calibras, pero sí verificas. sí, verifico. Y aquí Ah, tu justificación es que, bueno, yo nada más lo verifico porque el propósito de mi medición es meramente educativa, es docente, es ajá, pedagogía o sí, es docencia, vaya. Los resultados que emitimos no se toman en cuenta como para la decisión sobre si liberar o no un o no un resultado. producto. Ajá. En cambio, si ya estuvieras en investigación, ahí sí te aplica Ah, la no, en calibración, investigación sí lo ¿no? tengo. Ujú. Exactamente, ¿por qué? Porque esos resultados son críticos para el resultado de la investigación, pero para la docencia, pues no es necesario. A lo mejor sí está bien que lo hagas, que lo tienes parcialmente excluido, porque lo excluyes de docencia, pero lo aplicas en investigación. Está perfecto, Sí, y como mi sin mayor manual problema. es general, por eso así. Ah, ok, gracias, Silvia. Sí, perdón, maestra, creo que hablo mucho. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí, entonces nos tiene que quedar claro qué criterio debo de tomar para saber si lo excluyo o no, ¿no? El resultado de eso, de lo que ocupo para esos, más bien con esos instrumentos para medir, se utiliza para la toma de decisiones, no hay de otra. Aunque lo quiera excluir, no puedo. No, que no se ocupa para nada, nada más nosotros queremos saber la condición de temperatura por cualquier cosa. Ah, bueno, sin problema, entonces excluyanlo
y no tienen por qué mandar a calibrar sus termómetros. O, por ejemplo, hay quien se dedica a la logística, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Lore, que aproximadamente estimaban el peso de alguna carga. Bueno, no sé si ustedes tendrían balanzas por ahí donde dijeran, vamos a cargar un camión, pues quiero saber cuánto pesa aproximadamente una caja y de ahí multiplico para ver cuántas cajas me podrían caber en el tráiler, por decir algo. Bueno, pero ese uso de esa balanza es como orientativo, es como una cuestión de estimación de más o menos cuántas cajas puedo llevar. Pero de eso a que ya sea un valor crítico para tomar decisiones, pues no. Entonces, en el caso de ustedes, este numeral se puede excluir perfectamente. Ahora bien, no lo excluyo porque resulta que nuestros trailers llevan un termómetro dentro de las cajas o una serie de termómetros que nos ayudan a controlar la temperatura. Perfecto, entonces se incluye, entonces está dentro del sistema, entonces toca calibrar, ¿de acuerdo? O también lo puedo excluir parcialmente porque solamente lo voy a aplicar completamente todo el requisito para los que otorgo, no sé, servicio de temperatura o humedad controlada. Por ejemplo, para los que trasladamos verduras, medicamento, por ejemplo, para las unidades que trasladan medicamento, para las unidades que trasladan, no sé, a lo mejor algún químico y para las unidades que trasladan a lo mejor algún alimento. Pero para aquellos que trasladan, por ejemplo, carga en general como fierros, zapatos, ropa, pues ni eso necesito, entonces lo puedo excluir en ese tipo de unidades. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces ahí también O de hecho, habría una exclusión parcial. ok. Sí, Ujú. también, por ejemplo, se ocupaba en los profundímetros que se utilizaban para Ajá, las ajá. llantas Ok. y los manómetros de presión también. Ajá. Ujú. Sí, ¿Y pero si los igual y calibran? sí, y como mencionabas, igual y aplicaría como de manera parcial, ¿no? Porque Sí, solamente es sí, para, porque no, y aunque calibraran las llantas, pues es meramente de orientación. O sea, no necesitas un resultado de que tantos PSI en la llanta, sino ya no rueda, ¿no? Entonces, Ujú. nada más arriba de tanto ya está bien, ¿no? Dependiendo de lo que voy a cargar. Pero realmente no, también lo podrías excluir aunque ocuparas instrumentos para medir la presión de las llantas. Ok. Ujú. Ujú. Sí, Ok, gracias. gracias a ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con respecto a este requisito? Muy bien, perfecto. Bien, entonces, si no tienen dudas, vámonos al siguiente requisito y que ahora sí ya es G1.6, conocimientos de la organización. Entonces, los conocimientos de la organización también son parte de los recursos, ¿de acuerdo? Seguimos hablando de los recursos de la organización que deben determinarse y por lo tanto el conocimiento también es un recurso, ¿de acuerdo? Y nos dice que, otra vez, la organización debe, entonces estamos hablando que es responsabilidad de todos los que integramos a la organización, determinar los conocimientos necesarios para la operación de los procesos, ¿no? Y para lograr la conformidad de los productos o servicios. ¿Dónde podríamos determinar estos conocimientos necesarios? Por ejemplo, ¿podría ser en un perfil de puesto? Sí, una parte de los conocimientos necesarios para que puedan operar mis procesos es que la gente esté capacitada o tenga una formación en ciertos conocimientos. Por ejemplo, la norma ISO 9000, el estándar ISO 9001, no sé, por ejemplo, en el caso de Lorena, el reglamento de tránsito, la propia información establecida en los procedimientos manuales del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, estos conocimientos deben mantenerse. ¿Qué significa eso? Que les debo de dar un mantenimiento. ¿Y cómo le doy mantenimiento al conocimiento? ¿Cómo le puedo dar mantenimiento al conocimiento? Pues a través de cursos, diplomados, Exactamente, actualización. a través de la capacitación, ¿verdad?
en la formación. Y luego dice también, y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Ok, yo puedo decir, ya en este año di un curso de interpretación de la norma ISO 9001, pero resulta que yo todavía veo a mi personal con muchas dudas, pues lo vuelvo a poner, ¿de acuerdo? A lo mejor mi detección de necesidades dice que basta con uno, pero resulta que yo programé uno, pero pues veo que no, pues vuelvo a poner otro curso extraordinario que a lo mejor no venía en mi programa, pero es necesario, pues lo vuelvo a impartir, ¿de acuerdo? O yo ya sé que ese tema cuesta trabajo, pues lo pongo ya desde una manera planificada al inicio de año, 2, 3 veces en mi programa de capacitación, y de esa manera me aseguro que esos conocimientos estén a disposición del personal y que por lo tanto eso me permite asegurar el mantenimiento del conocimiento en toda la organización. ¿Muy bien? Sí, Ok. Sí. Dentro de la comunicación, del conocimiento de la organización, dice que cuando se abordan las necesidades de conocimiento y tendencias cambiantes, la organización debe de considerar los conocimientos actuales y determinar cómo es que va a acceder o adquirir conocimientos adicionales que sean necesarios para la naturaleza de la organización y cómo va a estar haciendo la planificación de la actualización de dichos conocimientos. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué le suena? ¿Les puede sonar a una planeación estratégica de acuerdo al 4.1? ¿A la determinación de cuestiones internas o externas? ¿Puede ser? Sí. ¿Les puede sonar también a ese principio de gestión de satisfacción del cliente en el cual tengo que estar pendiente de las necesidades y expectativas actuales, pero también necesidades y expectativas futuras? Sí, También, ¿verdad? Entonces, todo eso va a hacer que yo pueda identificar la necesidad de nuevos conocimientos, o de darle mantenimiento a algún conocimiento actual, pero que algo no está muy bien y necesito reforzarlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, evidencia de este requisito, pues es mi programa de capacitación, lo que yo pueda hablar sobre conocimientos en las cuestiones internas o externas, en la satisfacción del cliente, en las oportunidades de mejora, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la norma me ayuda diciendo que los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere y estos pueden ser generalmente con la experiencia, ¿de acuerdo? Y esta información debe ser utilizada y debe compartirse en la organización para lograr los objetivos de la organización. Ahora bien, los conocimientos de la organización pueden basarse en fuentes internas, por ejemplo, la propiedad intelectual de la organización, los conocimientos adquiridos con la experiencia del personal, las lecciones aprendidas a través de los fracasos, que tuvimos mermas, que tuvimos un producto no conforme, que tuvimos, no sé, cierto paro de procesos por alguna situación. Bueno, que todo eso también existe evidencia de que cuál fue la lección aprendida y qué acciones tomé para la mejora de mis procesos, ¿de acuerdo? Captar y compartir conocimientos y experiencia no documentada por la gente. Y también los resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios que tengamos en la organización. ¿Nos va quedando claro? sí, También puede haber fuentes externas, como puede ser lo que nos establecen las normas, las leyes, los estándares, la propia academia, quien fue a tomar un curso a alguna escuela o algo así, bueno, pues qué conocimientos me da, cómo lo voy a involucrar a mi organización a través de conferencias, talleres, cursos, etcétera, o también a través de la recopilación de conocimiento de los requisitos del cliente o bien sobre la información proporcionada por proveedores externos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas de la evidencia de este punto? no, No. ¿No? Perfecto. Muy bien, ahora sí, nos vamos al 7.2, que es competencia.
La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control. Y estas personas pueden ser internas o externas, pero están realizando bajo mi control organizacional un trabajo que puede afectar al desempeño o eficacia del sistema de gestión de la calidad. Aquí tenemos una evidencia muy sencilla para determinar la competencia de las personas internas, que ciertamente son parte de la organización, pues una evidencia es el perfil del puesto, donde acuérdense que pusimos conocimientos, educación, formación, habilidades y experiencia, ¿no? Entonces, ese cuadrito es mi competencia necesaria para las personas internas. Pero como me habla de todas aquellas personas que realicen bajo el control de la organización un trabajo, también puede involucrar a proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué evidencia puedo tener para determinar la competencia necesaria del personal de mis proveedores? Pues un procedimiento de evaluación a proveedores donde parte de los criterios a evaluar sería que el personal tenga cierta experiencia en algo. Por ejemplo, en tu caso, Walter, cuando necesitas evaluar al proveedor de fumigaciones, ¿no? Uno de los requisitos es que tengamos constancia de que su personal que va a venir a aplicar la fumigación, de que su personal está capacitado en esos temas. Y parte del requisito es que primero me entregas una carpeta con tu evidencia y luego procedes a hacer el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso que ya tenemos en un procedimiento de evaluación a proveedores y donde es crítico, por ejemplo, vamos a suponer que va a venir un proveedor que va a trabajar en alturas. ¿Qué es lo mínimo que le puedo pedir? Bueno, pues toda esa gente que va a venir a darme un servicio, como va a trabajar en alturas, lo necesito que tenga conocimiento de trabajos en alturas. Y entonces dame constancias. Y no me puedes mandar gente que antes me hayas dado una constancia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Sí. Perfecto. Bien, entonces no nada más tiene que ver con el procedimiento de capacitación y competencia, sino esto también lo puedo vincular a la evaluación a proveedores porque me está hablando de todas las personas que realicen bajo el control de la organización algún trabajo que afecte el desempeño y eficacia del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Ok, ya lo determiné en el perfil de puesto para la gente interna. Ahora, ¿cómo me aseguro que esta persona sea competente? ¿Se acuerdan que en el perfil de puesto, abajito pusimos una tablita donde me ayuda a garantizar que estas personas realmente tienen esa competencia? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues ese perfil ya lo tienen ahí. No lo tienen ahí, perdónenme, pero se los voy a poner ahorita. Déjenme ver. Gracias, maestra. Ay, perdón. Déjenme ver si... No lo tienen, pero ahorita se los pongo disponibles. Ujú. Creo que ya lo habíamos visto en pantalla, ¿verdad? El perfil del puesto. Sí, ya lo habíamos visto en pantalla. Ok, entonces, pues yo aquí ya tengo un apartadito donde voy a evaluar si la persona que va a ocupar el puesto efectivamente tiene esa competencia. Ajá. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues con lo que ya establecí previamente en mi perfil de puestos aquí. Ajá. Y entonces le pido sus evidencias. Y entonces con los documentos que me entregue, puedo decir si esto se cumple o no se cumple. Si no se cumple, ¿qué acciones voy a tomar para poder hacer que se cumpla? Por ejemplo, mandarlo a un curso. Si todavía no lo contrato, acciones a tomar, pues no lo contrato. Pero si ya está contratado y no cumplió con la formación, entonces lo mando a capacitar. Tomo acciones para que pueda adquirir esa competencia que le pueda estar haciendo falta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto.
Entonces, la manera de determinar la competencia es que está en el perfil. Para asegurarme que estas personas son competentes, es que comparo su expediente con respecto a la competencia que está definida en mi perfil, ¿no? Aquí otra vez, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia o eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo evaluar la eficiencia de estas acciones tomadas? Normalmente lo que yo hago es que en mi programa de capacitación, previo a mi programa de capacitación, hago una detección de necesidades de capacitación, ¿no? Entonces, cada detección de necesidades de capacitación me origina ciertos temas a cumplir. Entonces, esos temas siempre trato de asociarlos con un objetivo. Por ejemplo, tengo problemas de que, no sé, supongamos, tengo muchas quejas porque la gente, el personal trata mal a los clientes, ¿no? Ah, bueno, pues entonces les voy a mandar un curso de atención al cliente, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo de que la gente de ventas vaya a tomar un curso de atención al cliente? Pues minimizar las quejas por, a lo mejor, por maltrato hacia el cliente. Bien, entonces los mando a capacitar, luego les digo, ya se fueron a capacitar, ok, ¿cómo van a aplicar el conocimiento adquirido? A lo mejor tenemos que modificar algún procedimiento, a lo mejor tenemos que generar políticas de atención al cliente que no existan, a lo mejor tengo que generar un formato nuevo, etcétera. Bueno, entonces ahora hacemos eso, lo largo de 1 o 2 meses, a ver si es cierto que minimizaron las quejas por parte de los clientes a causa de los malos tratos por parte del personal de ventas o de atención a clientes. ¿Me voy explicando en cuanto a las acciones a tomar? Bien. Muy bien. Y luego dice, conservar la información documentada apropiada como evidencia de esa competencia. Bueno, ¿cuál es la información documentada como evidencia de la competencia? Primero que nada, anótenle por ahí, debo de tener el perfil de puestos. Segundo, el expediente del personal, donde se incluyan todas las constancias de las capacitaciones recibidas, todas las evidencias de la experiencia, por ejemplo, cartas de laborales o cartas de recomendación, su título, sí, o su certificado de estudios, tal vez, no sé, ya les dije constancias de los cursos tomados, a lo mejor exámenes realizados, ¿no? Donde haya evidencia de que los han aprobado, etcétera. Entonces, todo eso debería estar en el expediente de cada persona que integra a mi organigrama. Bien. Hasta aquí, ¿dudas con respecto al requisito de competencia? ¿Algún comentario? Sí. Adelante. Maestra, el tema de habilidades no está aquí en competencia, ¿verdad? Mira, no lo maneja la ISO 9001 como tal, pero Ajá. pues yo sí lo pongo porque a veces hasta que hay gente que no tiene ciertas habilidades y pues nos afecta el desempeño del proceso. Entonces, si se dan cuenta aquí en el formato de competencia necesaria, aquí sí estoy poniendo las habilidades, ¿de acuerdo? Ujú. Aunque ya esta versión de la norma no las pide como tal, si las quitamos a veces puede poner en riesgo al proceso. ¿Y cómo pueden tomar la decisión de quitarla o ponerla? Otra vez, dependiendo de los riesgos que conlleven en su organización. Hay quien dice, no, yo me remito únicamente a lo que pide la ISO 9001, que es educación, formación y experiencia. Perfecto. No hay ningún Ujú. problema, pero si decides poner habilidades, hay que evaluar que Silvia efectivamente sea observadora. ¿Cómo puedo evaluar que Silvia sea observadora? Pues a lo mejor le hago evaluaciones con casos, con resolución de casos teóricos, donde le digo, si tienes 3 naranjas y
exposición a problemas donde ella pueda plantear, donde Silvia pueda plantear de observación, ¿no? Y yo puedo evaluar qué tan observador fui, ¿no? Ujú. A lo mejor puedo plantear una serie de evaluaciones para ver qué tanto aplica el liderazgo, a lo mejor puedo plantear alguna serie de dinámicas en un curso de trabajo de equipo para ver si realmente es capaz de trabajar en equipo, como siempre anda por su cuenta. Puedo a lo mejor ver cómo tiene sus hijos en el área, pues a ver si es cierto que es organizada o no. Entonces, si yo observo a través de cierta, tendría que documentar cómo voy a evaluar cada una de estas habilidades. Ay, no sé qué es eso. Si yo tengo que, más bien, yo tengo que documentar cómo voy a evaluar el que si Silvia o todo mi personal tiene las habilidades que le corresponden al puesto. Entonces tendría que ingeniarme alguna metodología para ver si efectivamente somos observadores, si tenemos capacidad de análisis, si tenemos capacidad de resolución de conflictos a través de ciertas dinámicas. Y todo tendría que estar documentado, porque si no, ¿cómo demuestro que evalué dichas habilidades, ¿no? Eso es si lo que va a hacer yo. Pero también a lo mejor le puedo decir a la organización, ¿sabes qué? Contrátate de esas empresas que hacen evaluaciones psicométricas y que nos den una calificación por cada persona para ver si cumplen esas habilidades que les toca al puesto. Claro, eso a veces es más costoso y las empresas no están dispuestas a pagar. Entonces, aplicaríamos lo que les digo, algunas dinámicas internas para poder demostrar que el personal está cumpliendo con estas habilidades. Ujú. Sí, te preguntaba porque Sí. en alguna ocasión una amiga me cuestionaba esa parte o más bien me compartía que cuando tuvieron auditoría, pues ese fue como un hallazgo, una observación que no tenían cómo fundamentarlo, ¿no? Entonces, yo lo que le comenté es que nosotros o sea, coincido contigo, sí lo incluíamos, pero lo tratamos como de resumir, no entre tantas habilidades, sino las más importantes, unas 3 o 4 máximo, pero que también estuvieran incluidas en la evaluación de desempeño, para que Puede ahí ser. tuviéramos la evidencia de que estuvieran, ¿cómo se llama? Que estuviera una evidencia de que estaba siendo evaluada la persona y hacerle ver dónde todavía tenía que fortalecer cierta habilidad, ¿no? Porque finalmente son habilidades que podemos ir mejorando. Claro, Y claro. pero yo tenía la duda, dije, ay, es que no la veo o no estoy tan segura si en esta versión de la norma todavía lo incluía, pero ya me sacaste de la duda. Que Ajá, no sí, lo no, incluye, pero ujú. sí, la 2015 ya Ok. no la incluye, la 2008 sí, la 2015 ya no, pero te digo, o sea, si decides quitarlo, pues bien, porque ya no infringes ninguna falta ante la norma, pero también ese impacto es muy grande, el no controlar o el no asegurar ciertas habilidades, sobre todo cuando son críticas en un proceso, sí te afecta operacionalmente. Por eso es que es Ujú. importante. O sea, con base en qué decido si las quito o las pongo. Las quito no me impacta ante la norma, pero me puede impactar ante el proceso. Ah, no, si las Sí. quito no me impacta ni al proceso ni a la norma, perfecto, pues las quito. ¿Con base en qué? En el enfoque a procesos, enfoque basado en riesgos y pues ahora sí que hay las decisiones que tome la alta dirección. Ujú. Ujú. Gracias, sí. Y a través de una evaluación de desempeño podría ser muy bien, donde a lo mejor puedas pedir una autoevaluación de cómo te sientes ante los conflictos, cómo te sientes trabajando en equipo, y por otro lado también una evaluación de sus pares, ¿no? Por ejemplo, Silvia, ¿cómo percibes que Silvia si trabaja en equipo, comparte conocimientos, cuando existe alguna dificultad, convoca a todos o se reúne con todos para encontrar la solución, o lo resuelve sola, etcétera? Entonces, a lo mejor a través de evaluaciones de desempeño por parte de nuestros pares y de nuestro jefe inmediato podemos evaluar estas habilidades. Ok. Anteriormente era suficiente con que a lo mejor tu jefe te evaluara, ¿no? Y dijera, no, pues sí, sí trabaja en equipo, etcétera.
Pero con el paso del tiempo yo me di cuenta que en esas evaluaciones del jefe podría haber arbitrariedades, porque resulta que Lorena me cae mal. Es mi compañera, pero como sabe más que yo, podría quitarme el puesto, entonces yo la voy a calificar mal. Soy su jefa, pero la voy a calificar mal. Y entonces puede haber arbitrariedades en ese tipo de evaluaciones y por lo tanto en lo personal a mí no me gustan, pero sí hay muchas empresas que la ocupan de esta manera para evaluar habilidades. Ujú. Ok, sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hoy somos muy poquitos, chicos. Espero que los que faltaron sí puedan revisar el tema. Bien, si no hay más comentarios, vámonos al siguiente numeral. 7.3, toma de conciencia. Y aquí me dice, la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de, y otra vez no solamente me está hablando de nosotros como personas, sino también si es que mis proveedores están haciendo algún trabajo en mi nombre, pues ellos también tendrían que tener este tipo de toma de conciencia, ¿de acuerdo? Entonces se tienen que ser conscientes de, número 1, la política de calidad. Y otra vez regresamos a lo que hablábamos en sesiones anteriores, de que no nada más es necesario que se la sepan, sino que realmente sean conscientes de la manera en que mi trabajo contribuye al cumplimiento de esta o el impacto que tiene la política de calidad en la operación rutinaria. ¿Muy bien? También que tomen conciencia sobre los objetivos de la calidad. Mi trabajo, mi proceso, mi área, mi departamento, ¿a qué objetivos de calidad ayuda a que se cumplan, ¿no? Resulta que a lo mejor tenemos 10 objetivos. Bueno, pues a lo mejor yo con mi trabajo ayudo a que se cumpla el objetivo 4, 7 y 9. No, pues alguien más a lo mejor diga. No, pues yo con mi trabajo ayudo a que se cumpla el objetivo 1, 3, 7 y 8, ¿no? Y entonces así cada quien va a ir ubicando cómo es que ayuda a que se cumplan ciertos objetivos. Muy bien. Lo importante aquí es que la gente tome conciencia. Ahora bien, pueden tomar conciencia y a lo mejor, acuérdense que la evidencia también pueden ser declaraciones de hechos. Entonces, basta con que la gente realmente responda que es consciente de algo o puedo hacerlo a través de cuestionarios escritos en donde, o documentados, ya sea digitalmente o manualmente, donde ellos contesten, pues, qué perciben en esta parte, cómo son conscientes del cumplimiento de la política, cómo son conscientes del cumplimiento de los objetivos, cómo son conscientes de su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y cuáles son las implicaciones del incumplimiento a los requisitos del sistema de calidad. Entonces, lo puedo hacer otra vez, que se hagan conscientes a través de capacitaciones, por ejemplo, evidencia, pues las listas de asistencia y mis memorias del curso, o bien a través de evaluaciones escritas. Y entonces, acuérdense que de todo esto debe haber evidencia documentada y entonces nada más tendríamos que considerar que la evidencia pueda ser verificable, ¿de acuerdo? Si yo voy con ustedes y les hago una auditoría y me muestran las evaluaciones y Silvia sacó 10, de pronto si me la topo en el camino le voy a preguntar, Silvia, ¿y qué opinas de tu contribución a la eficacia del sistema? Y si la agarro en curva, así me hayan mostrado una evaluación documentada, si ella no tiene ni idea de lo que le pregunté, entonces puedo implementar mi tamaño de muestra y preguntarle a más personas para ver si solamente fue con Silvia que la agarré en curva o es sistemático que nadie sabe, aunque esté todo bien bonito documentado, pero nadie sabe cómo es que es su contribución, cuáles son las implicaciones de un incumplimiento, cómo es que ayudan al cumplimiento de la política, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que las declaraciones de hechos
Es decir, lo que la gente me pueda responder durante la entrevista también es válido como evidencia. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Silvi, comentaste que la toma de conciencia también, es con respecto a los proveedores. O sea, por ejemplo, el Aquellos proveedor. proveedores que me den personas que realicen trabajo bajo el control de la organización. Por ejemplo, en tu caso, los choferes que eran, ¿cómo se le llamaban? Subcontratados, comisionados o ¿cómo se le llamaban? Ay, ¿cómo se llaman? Permisionarios. Esos meros. Esos meros. Los permisionarios también tendrían que entrar en este régimen, porque están realizando un Ajá, trabajo bajo el control de la empresa. ajá, pero por ejemplo, este, mm, los de fumigación, o sea, me pueden solicitar información, evidencia de, de que si ellos conocen los objetivos, la política de calidad, etcétera. Mira, por ejemplo, si hay riesgos de que ellos entren ahí y afecten a los procesos, sí. Por ejemplo, en tu caso, como entran a fumigar las instalaciones administrativas, a lo mejor no. Pero si Ajá, entran a fumigar, por ejemplo, las unidades de refrigeración donde se trasladan medicamentos, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver si efectivamente son capaces de identificar que el químico que están aplicando no vaya a hacer una interacción, una contaminación con los medicamentos que después se van a subir a mi unidad. ajá, Ujú. ajá. Sí. Oye, y sobre lo que comentabas ahorita, que si en cualquier momento pudieran entrevistar a alguna de las personas de la empresa y preguntarles sobre la política, los objetivos. Ujú. Tú de hecho lo acabas de mencionar. Yo lo que les decía, tratando de como aligerar o tranquilizarlos o que no se vieran nerviosos cuando alguien les preguntara sobre objetivos o política o cómo ellos participaban en esto, Mm, simplemente les decía, ustedes tienen que decir su día a día. Y de esa mm, manera es como están contribuyendo a la política, a los objetivos, y como bien lo mencionabas, por ejemplo, tal persona, tú estás incluida o estás trabajando finalmente para el objetivo tal, ¿no? Y ujú, así se los ujú. ponía simples y como que se relajaban bastante. Decía, ay, pues sí, pues sí, nada más tengo que decir qué es lo que hago día a día y ya con eso estoy cumpliendo. Y así, tan Así es. sencillo. Gracias. Así. Así de sencillo, que en el día a día me apego a mis procedimientos, pues así de sencillo. Así es. Ujú. Y ya los vas haciendo conscientes de la importancia de que en el día a día se apeguen a sus procedimientos. Exactamente. De ahí la importancia que la política que se establezcan y los objetivos estén alineados a los procesos, como decías, ¿no? Así es. Sí, claro que sí. Ujú. Gracias. A ti. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna duda? No. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente requisito. Jesús, perdóname, me mandaste un mensaje. Ya estás en línea, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Este, bien, con el requisito de comunicación. Me dice que la organización debe de determinar las comunicaciones internas. Las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuáles serían las comunicaciones internas o externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad? En este caso dice que incluyan ¿qué?
Bueno, el estándar dice que la comunicación tanto interna como externa, ¿cuál es la comunicación interna? Pues toda aquella que hacemos, ahora sí que al interior de la organización, ¿de acuerdo? En este caso, es cómo nos comunicamos entre departamentos, entre procesos, de jefe a personal del área o entre pares, etcétera, ¿no? Entonces, aquí básicamente la comunicación interna propiamente puede ser los correos electrónicos, los propios formatos, bitácoras del sistema de gestión de la calidad, todo eso es comunicación interna. Entonces, esta comunicación interna tendría que asegurar que siempre se incluya el qué voy a comunicar. Por ejemplo, en este caso que hablábamos de la política de calidad. ¿Qué voy a comunicar? La política de calidad. ¿Cuándo la voy a comunicar? Pues cada vez que se emita y si se ha mantenido vigente, pues por lo menos una vez cada, no sé, cada 6 meses, por decir algo. Porque acuérdense que va pegada con la toma de conciencia, va pegada con la cultura de calidad, va pegada con los objetivos de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo decir que la política de calidad la voy a comunicar por lo menos cada 6 meses. ¿A quién se la voy a comunicar? A todo el personal. ¿Cómo la voy a comunicar? Bueno, pues a lo mejor a través de los carteles, en el manual de calidad. Estamos hablando de comunicación interna, ¿de acuerdo? En el manual de calidad, en los gafetes, en carteles, en las pantallas de las computadoras de todas las personas, etcétera. ¿Y quién la va a comunicar? A lo mejor aquí el responsable de calidad, ¿no? De gestión de la calidad. Entonces, ¿cómo puedo, digamos, asegurar esta parte? Bueno, pues cuando digo, por ejemplo, el responsable de gestión de la calidad, y estoy aquí, déjenme, no necesito poner ese tipo de preguntas, pero sí necesito responderlas cada vez que voy a decir algo. Por ejemplo, el responsable de gestión de la calidad debe asegurarse que la política de calidad se publique en los carteles, se coloque en los gafetes, además se tenga en las pantallas de las computadoras y se encuentre una copia disponible del manual de calidad para todo el personal, ¿no? Y aquí ya dije para quién, para todo el personal. Cada vez que se autorice o modifique. ¿Ya vieron? Y en ese párrafito yo ya contesté estas 5 preguntas. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Hola Jesús, perdón que apenas vi tu mensaje. Bienvenido, muchas gracias. Bien, entonces, en este caso, podemos hacer cada vez que yo redacte un párrafo de lo que sea en mis procedimientos, asegurarme que siempre conteste estas preguntas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué otra cosa normalmente comunicamos? Díganme un ejemplo y armamos una redacción para contestar todas estas preguntas. Ejemplo de algo. Algo que La se fecha de comunique. una auditoría. Por ejemplo, que vamos a tener auditoría interna, ¿no? Ah, bueno, vamos a poner que en mi procedimiento dice que el responsable de gestión de la calidad debe de informar por lo menos 15 días antes de una auditoría o debe dar a conocer por lo menos 15 días antes del ejercicio de auditoría el plan de auditoría a todo el personal responsable de atender dicha auditoría, por lo tanto enviará por correo electrónico el plan a fin de garantizar el conocimiento de todos los responsables. ¿No? ¿Sí lo vimos? Sí. Y entonces, ¿cómo puedo tener la evidencia de que en mi organización siempre la comunicación interna considera esta parte? Yo puedo dar por hecho que las comunicaciones internas son a través de correos electrónicos y los propios formatos del sistema de gestión de la calidad, a lo mejor a través de carteleras o memorándums,
y que además, cada vez que se redacte alguna información, estaremos considerando estos 5 elementos de la comunicación a fin de garantizar que sea eficaz la comunicación interna. Ahora bien, para las cuestiones externas, lo mismo. Tenemos a lo mejor el portal web, los correos electrónicos, las solicitudes de compra, en fin, yo puedo poner ahí todo lo que ocupo para comunicarme externamente a las partes interesadas. Ujú. Y también aseguraré que siempre que me tenga que comunicar, responda a estas 5 preguntas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Por ejemplo, comunicación externa, le voy a mandar a mi proveedora Dulce, que ella a lo mejor me va a impartir capacitación, ¿no? Entonces, ¿quién comunica? Pues a lo mejor el responsable de recursos humanos deberá notificar el requerimiento del curso a través de un correo electrónico al proveedor de capacitación con por lo menos 30 días antes de su ejecución, a fin de garantizar que el proveedor nos dé sus requerimientos, tanto de instalaciones, materiales, etcétera, y se lleve a cabo correctamente las actividades de capacitación externa, por decir algo. Si vieron cómo fui contestando todas esas preguntas a través de lo que redacten mis procedimientos. Ahora vamos a suponer que se llega el día de que tengo que mandarle 30 días antes a mi proveedora de capacitación, entonces yo responsable de recursos humanos, yo de mi correo sale, ajá, y le pongo asunto, capacitación del estándar ISO 9001, ¿ok? ¿Cuándo? Pues me estoy asegurando que lo emita 30 días antes. Estimada Dulce, ya lo estoy destinando para ella, porque a pesar de que puse su correo, como estoy copiando a otros departamentos, pues nosotros, si no le digo que va para ella, a lo mejor va a decir, pues está bien, pero pues, como no me dijo a mí, pues yo no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, estimada Dulce, ¿no? Con base en los acuerdos o de acuerdo con el programa de capacitación, tenemos destinado para la siguiente fecha el curso de interpretación de la norma. Por lo tanto, te mando, no sé, la lista de las personas que van a participar. Quedo atenta a las necesidades de infraestructura, materiales, etcétera, que requerirás para la impartición del tema. Esperando me contestes antes del día, no sé, hoy estamos a 18, 19, antes del 22 de julio, quedo de ti. Y ya le puse ahí todo lo que necesito saber de ella, qué espero, etcétera, y ya aseguro que la comunicación efectivamente contribuye a la eficacia del sistema de gestión. ¿Muy bien? sí. Ujú. Sí, Entonces, ¿cómo puedo cumplir esta evidencia? Pues simplemente yo puedo decir, bueno, mi evidencia es que yo redacto todo en mi sistema contestando en estas preguntas. Y entonces, si el auditor dice, quiero ver un párrafo, a las pruebas me remito, lea lo que quiera y cada necesidad del sistema está redactado contestando estas preguntas. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora, evidencia de la eficacia de esta comunicación, pues que efectivamente yo no tenga nadie que diga, no llegué a la junta porque no me llegó el memorándum. O no participé yo en la toma de decisiones porque a mí nadie me avisó, ¿no? O no llenamos el formato de tal actividad y por lo tanto, pues quién sabe si se hizo o no se hizo. Recuerdo que vino Dulce, pero pues no sé si dio el curso porque no encuentro la lista de asistencia, no encuentro ni las memorias, no hay ni evaluaciones, entonces no sé. ¿Sí? Todos estos ejemplos son ejemplos de que la comunicación no está siendo eficiente. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. ¿Sí? ¿Ya los regañé mucho? Porque ya no me contesté, ya nada más tú. Hoy sí. Perfecto, bien. Entonces, comentarios de evidencias de implementación de estos requisitos hasta donde vamos. ¿Todo va claro? ¿Sí van haciendo sus notas de qué evidencia es la que debo de tener? sí,
Silvia, gracias. Muy bien. Perfecto. Vámonos a la información documentada estos 10 minutitos que nos quedan. Y lo único que voy a hacer es básicamente hacer aclaraciones porque pues ya en los materiales que recibieron está como que muy amplio lo de la información documentada. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a las generalidades. Dice, el sistema de gestión de la calidad debe incluir en el sistema, bueno, en el sistema se debe de incluir la información requerida por este estándar. ¿Se acuerdan que les puse un formulario donde les digo qué información documentada es la que me pide el estándar y en qué requisito la tengo? Bueno, pues todos los requisitos que aparecen en ese formulario tienen una información requerida como información documentada por parte de la norma. Entonces, si nosotros documentamos absolutamente todo lo que conlleva el estándar, pues ya me aseguré que se cumpla con este requisito, ¿de acuerdo? De considerar toda la información documentada requerida por el estándar ISO 9001. Y luego, información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. ¿Y a qué se refiere que la organización determina como necesaria? ¿Cómo vamos a saber cuál voy a determinar como necesaria o no? De manera sencilla. Por eso ocupo actualmente todo el enfoque a procesos, porque todo lo que tenga que ver con mis procesos tendrá que estar como información documentada. Tanto el cómo lo voy a hacer, quiere decir procedimientos, como también el cómo lo hice, y quiere decir registros. Ciertamente la norma 2015, el estándar 2015 ahora no pide procedimientos documentados, pero con el simple hecho de que aquí me dice información documentada, habla de procedimientos, manuales, formatos, bitácoras, fotografías, videos, programas, reportes, o sea, me habla de todo, absolutamente todo lo que tenga que ser documentado. Y entonces el nombre ahí sí ya depende de mí, ¿no? Ya si le quiero poner programas, si le quiero poner calendario, eso ya es mi bronca, pero siempre va a surgir de una evidencia de algo que se está haciendo en el sistema y que contribuye a que algo sí se cumplió. ¿Me voy explicando? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, ya que tenemos por dos lados, uno, lo que me pide la norma, bueno, sí, la norma, y por otro lado, lo que me pide la organización, o bien las demás normas aplicables. Por ejemplo, en el caso de ti, maestra Dulce, no solamente tienes documentado lo que te pide el estándar ISO 9001, en el inciso B entra todo lo que te piden tus programas académicos, ¿no? Los requisitos de la acreditación de las carreras, los requisitos que tiene la propia dirección de la universidad, lo que marcan los estatutos de la universidad, en fin, toda la información legal y reglamentaria. Aquí la recomendación que les hago es que hagan una lista de todos sus requisitos legales y reglamentarios aplicables, que entonces los puedan revisar y que con base en toda la información documentada que piden todos sus documentos, se cumple entonces este inciso B. ¿Voy Ok, bien? gracias. Ujú. Perfecto. Y así sucesivamente para todos. Por ejemplo, en tu caso, no sé, en el caso de los chicos que trabajan con la maestra Maricruz, hoy creo que hoy no hay nadie, ¿verdad? ¿Quién está de ahí Ajá, estás Luis Rey. Sí, y está Y creo José. que además estás tú. José Miguel. Sí, Sí, yo también. Por ejemplo, en el caso de ustedes, las normas por ejemplo, de clasificación de residuos, de manejo de residuos, o sea, todo lo que pidan esas normas, la ley general, a lo mejor ambiental, la norma a lo mejor hasta la 14,000, no lo sé, o sea, todas las normas que les apliquen al proceso que ustedes llevan, pues bueno, entonces otra vez hago una revisión exhaustiva y todo lo que me pidan estas normas, estas leyes, reglamentos,
Eso es lo que es considerada como información documentada que la organización necesita para la eficacia de su sistema. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Maestra Patti, ¿alguna duda con respecto a la información documentada que la organización determina como necesaria? No, maestra, tal vez puede estar ligada a la documentación externa, ¿no? Sí, exactamente, a la documentación externa. Bueno, no. Pues sí, tendría que ver más bien con documentos externos, pero no necesariamente es documentación externa, porque hay mucha que yo tengo que generar, entonces se convierte en documentación interna. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando hablabas de requisitos legales, Ujú. Vamos a suponer que, bueno, dentro de la UNAM, por ejemplo, no sé, un contrato, ¿no? Por ejemplo, Haciendo un contrato con proveedores, sí, eso puede ser información necesaria para la eficacia del sistema, Muy ¿no? bien, Ya maestra, sea gracias. que me lo dé el proveedor o que yo la haga. O sea, me lo da el proveedor, es información externa, pero es necesaria para la eficacia de mi sistema. La hago yo, está bien, también es información necesaria para la eficacia de mi sistema. Ujú. Ajá. Como por ejemplo, si mandamos a calibrar algo, ¿no? El documento que emite, por ejemplo, si calibramos un termómetro, Ujú. ese documento de calibración lo podemos tener como información documentada. Sí, efectivamente, aunque como ya vimos en el numeral de hace rato de trazabilidad y de recursos de seguimiento y medición, esa calibración me lo pide la norma, el estándar ISO 9001. Entonces, esa información, ese certificado de calibración también es parte de la información requerida por el estándar ISO 9001. Sí, maestra, muchas gracias. Aquí lo que voy es que ¿qué me piden mis requisitos legales? Por ejemplo, en el caso de Walter. Walter, ¿sigues aquí? Bueno, Walter creo que no está, pero van a ver esta versión grabada. En el caso de Walter les piden, por ejemplo, que haya un procedimiento para la ley, la norma 059 y el suplemento de la FEUM les pide que haya la norma ISO 9001 nunca me dice que debe haber un procedimiento para el manejo de productos, ¿no? Ni tampoco me dice que haya un procedimiento para el control de inventarios. Sin embargo, la norma 059 y el suplemento de la FEUM sí me piden así explícitamente un procedimiento para el manejo de insumos y me piden un procedimiento para el control de inventarios. Entonces, eso es algo que yo debo tener dentro de mi sistema de gestión. Ujú. Sí, ¿Sí? muchas gracias. Sí. Stephanie, ¿dudas con esta parte de cuál es la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema? No, hasta el momento no tengo ninguna duda de la información necesaria. Más bien es, por ejemplo, a mí también me aplica lo que es la NOM 251 y ahí nos marca que la información Exactamente. documentada debe ser resguardada 1.5 veces la vida de anaquel del producto. Como Exactamente. que iría de la mano con lo que estamos viendo, ¿no? Exactamente, sí, o sea, tu sistema debe tener un criterio de cómo establecer la vida útil del producto, porque así te lo pide un documento legal o un documento normativo que le aplica a la organización. Entonces, esa información es la que tu organización ha considerado como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. No porque a lo mejor yo, alta dirección, diga, no, sí es necesaria, no, sino porque estoy obligada por ley o por norma a cumplirlo, porque así me obliga un documento legal. ¿De Sí, acuerdo? está bien, gracias. Sí. Y entonces, a veces este inciso se confunde porque la gente dice, no, pues es que yo considero que no es necesario tenerlo. Y llegas a, bueno, yo he llegado a sistemas de gestión que están certificados y no tienen siquiera, no sé, un procedimiento de manejo de no conformidades, o como le quieran llamar, pero que ayude a implementar acciones cuando hay alguna falla, cuando hay alguna no conformidad, no hay un procedimiento para el manejo de acciones, para la toma de acciones correctivas, y entonces digo,
¿cómo es que se certificaron? Ah, no, es que considera como el requisito 715, inciso B, dice, aquella información documentada que la organización determine como necesaria y dirección dijo que no era necesaria. Y yo, no, es que no va por ahí, o sea, primero la debieron de haber tenido porque el inciso C les obliga, el inciso A les obliga, porque el tomar acciones correctivas es un requisito del estándar ISO 9001. Entonces, ¿cómo se certificaron? Segundo, vamos a suponer que el 9001 no lo pida, pero ¿hay alguna norma que les aplica a ustedes? Por ejemplo, la 007 de laboratorios clínicos que obliga a que tomen acciones cuando hay una salida no conforme. ¿Y por qué no lo aplicaron? Eso es lo necesario para el sistema, ¿de acuerdo? Está muy casado el inciso B con todo aquello que me obliga un requisito legal o reglamentario o normativo y que por ende entonces yo estoy obligado a hacerlo por la naturaleza de mi organización. ¿Me voy explicando? En tu caso, Norman, ¿qué nos va quedando claro? Sí, maestra, está bien. Sí, por ejemplo, en tu caso, la NOM 008 es un requisito, no nada más aplicas la 17025, sino también la NOM 008, que te obliga a escribir bien tus resultados en términos de las unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces, la NOM 008 estaría en el inciso B, la 17025, en tu caso estaría en el inciso A. Ujú. Ok, gracias. Sí, Alejandra Pereira, ¿vamos viendo? ¿Nos va quedando clara esta parte? Bien, mientras Alejandra puede contestar, ¿alguien que tenga alguna duda? No, ninguna. ¿No? Ok, perfecto. Jesús, digo ya, perdóname que vi muy tarde tu mensaje, pero hasta donde vamos ahorita en cuanto a información documentada, ¿me queda clara esta parte de estos dos incisos que son clave? Porque a veces las dudas muchas son, ¿qué tanto tengo que documentar? ¿Hasta dónde? ¿Cómo sé si debo tener un programa o no? ¿Cómo sé si debo tener un instructivo o no? Ah, la respuesta es que tus mismos requisitos te lo van a decir. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Mañana nos vemos en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias ayer por haberme permitido distanciarme un ratito. No contaba yo con que tenía que ir a esa hora sobre todo. Pues no hubo forma de cambiarlo, pero pues ya estamos aquí y bueno, mañana nada más retomaremos un poquito lo de la información documentada. Si no lo han podido revisar, revisen lo que falte y mañana vamos a entrar de lleno a eso y nada más voy a ir aclarando los puntos más importantes, ¿de acuerdo? Para Sí, poder maestra. avanzar a los siguientes temas. Sí. Bien, pues que tengan excelente tarde, chicos, y muchas gracias por su participación. Igualmente, Adiós. muchas gracias. Gracias, Adiós. igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.